teniente Luis Chaparro, a quien le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de escuchar su información y comentarla con la audiencia de Grupo Fórmula. Luis, un saludo muy cordial, bienvenido, muy buena tarde. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Luis, pues creo que viene muy a cuento lo que puedas comentarnos acerca de esta noticia que implica a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, y señalado como cabeza del clan de los Chapitos, que al interior del cártel de Sinaloa está enemistado a muerte con el otro grupo, el grupo que encabezaba, o que encabeza más bien, el hijo del Mayo Zambada, ya en poder de la autoridad estadounidense. ¿Es correcto que estuvo a punto de ser capturado Iván Archibaldo? ¿Cómo es que logró escapar? ¿Qué información tienes y puedes compartir, Luis? En efecto, Pepe, pues mira, ayer por ahí cerca de las 4:30, 4:40 de la tarde, los operadores de las fuerzas especiales del ejército mexicano dieron con una residencia que ya traían información que ahí se encontraba el güerito, José Ángel Canovio Insunza, quien es uno de los principales, si no es que el principal operador financiero de los Chapitos, y que además ahí estaría Iván Archibaldo Guzmán con varios de sus hombres de confianza, entre ellos Kevin Gil Acosta, quien fuera el apodado el 200, 200, claro. el 200 exacto, y dos de sus tíos, dos de los tíos de Kevin Gil Acosta, Kevin Alonso Gil Acosta. Eh, Ellos estarían en esa casa, de ahí escapó, de ahí es donde escapó. A ver, Canovio, el güerito, no logró escapar, él fue detenido ahí mismo, fue llevado inmediatamente a una zona militar y sacado de ahí a la Ciudad de México, a la FEMDO, inmediatamente. Él habrá llegado a la FEMDO a eso de las 7, 8 de la noche de la Ciudad de México. Durante ese tiempo logró escapar por un túnel Iván Archibaldo, por un túnel que tendría esa casa que hoy por hoy, ahorita todavía está siendo resguardada y se está investigando, pues digamos, a dónde da ese túnel. Sabemos ahorita que el túnel da a la tubería, al drenaje de Culiacán, por donde pudo haber escapado Iván Archibaldo. Luego de ahí, Un poco al estilo de cómo escapó en alguna ocasión el propio Chapo Guzmán, el padre. exactamente, por túneles, por debajo. Culiacán, Pepe, es otra ciudad por debajo. Culiacán tiene prácticamente una ciudad completa por abajo de la ciudad que vemos. En algún momento, en 2022, si no recuerdo, un señor que no tiene nada que ver con la mafia ni nada, está viendo la tele en su casa y se le hunde un socavón en su sala y resulta que justo por debajo pasaba un túnel que debilitó la estructura de su casa. Y así como el caso de ese señor, hay mucho en Culiacán. Entonces, por uno de esos túneles escapa Iván Archibaldo. Luego, los operadores del FEC, de las Fuerzas Especiales, obtienen información a través de Canovio de otra residencia, y se dirigen ahí a las pocas horas. Es el operativo que vimos toda la noche en el área de Culiacancito, y ahí es donde finalmente arrestan al 200 y a otras dos personas que serían sus tíos en esa vivienda. Ahí ya no encontraron a Iván Archibaldo ya no volvieron a saber de él, volvió a escapar, pero estas dos detenciones, Pepe, sumadas a lo que pasó, o lo que ha venido pasando después de ese 25 de julio, empiezan a debilitar la estructura de Iván Archibaldo. Si recuerdas, ya le han detenido a varios operadores, unos de más alto rango, otros de menor rango, empezando por el Nini, quien hoy está en una prisión en Nueva York esperando corte, que por cierto la tiene muy próximamente, la tienen un par de meses. Por otro lado, pues ahorita el objetivo, desde luego, sigue siendo Iván Archibaldo, pero pues ya le quedan, digamos, dos de los operadores fuertes, uno que maneja un grupo grande de personas que pretenden crear caos, violencia en caso de que arresten a Iván Archibaldo, de apodo El Panu, y otro más, quien, digamos, estaría ayudándolo a moverse
por el estado de Sinaloa. Una situación muy peligrosa, Luis Chaparro, porque efectivamente las autoridades están pendientes de cualquier reacción que pueda surgir en los operativos para la captura de estos importantes miembros integrantes del cártel de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. ¿Tú crees que Iván Archibaldo, quien estuvo a punto de ser capturado, habría sido traicionado por alguno de sus disqueleales? Yo lo dudo mucho. Eso también, Pepe, sería demeritar un poco el trabajo de las fuerzas especiales del ejército y de la información que está entregando el gobierno de Estados Unidos con todos estos sobrevuelos. Ahorita mira, a mí no me sorprendería que ahorita, mientras tú y yo hablamos, tengan ya ubicado, lo hayan tenido desde hace tiempo, ubicado Iván Archibaldo. Lo que las fuerzas del ejército mexicano no quieren es justamente otro culiacanazo o peor. Tienen información pues de que la capacidad de Iván Archibaldo de crear violencia y caos en la ciudad o en cualquier zona donde se encuentre es muy, muy amplia por su capacidad financiera, por la capacidad de gente que puede tener a su mando y a su orden. Entonces, yo no creo que sea tanto como que se les esconde y ya no saben dónde quedó. Yo creo que le siguen el rastro, nada más se va a lugares y se esconde y empieza a juntar gente, y entonces las fuerzas especiales dicen, este no es el momento, vamos a esperarnos a agarrarlo descuidado. No sé si recuerdes qué pasó con Ovidio Guzmán, y en ese momento no había la vigilancia que hay hoy en Sinaloa. El primer culiacanazo lo dejaron ir y él, digamos, cantó victoria en ese momento, pero se le siguió el rastro, se supo dónde iba, se le siguió, digamos, una rutina, y cuando descubrieron que a las 4 de la mañana, después de celebrar las fiestas decembrinas, estaba dormido, ahí fue el momento para operar, y aún así hubo generación de violencia. Sin embargo, lo pudieron extraer en menos de 15 minutos, ya estaba en un helicóptero rumbo a la Ciudad de México. Ahora, sin afán de demeritar, claro, y bien lo dices, el trabajo de inteligencia y el trabajo de las Fuerzas Armadas mexicanas, Defensa Nacional, Marina, Guardia, en fin, sin demeritar estas acciones, ¿crees tú que esto esté vinculado con la presión que está ejerciendo Estados Unidos para detener a los generadores de violencia a esos niveles, y que pudiera contarse con cierta información proporcionada a partir de las operaciones de rastreo, por no llamar espionaje, de los drones que han estado volando sobre esa zona? ¿Crees tú que haya vinculación entre una cosa y la otra? 100%, Pepe, yo creo que sí hay una vinculación, porque si ahora bien sabemos, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado jugando una especie de doble agenda. Por un lado, la agenda popular, la populista, que dice que está defendiendo la soberanía, que no se va a permitir, que incluso va a hacer unas reformas de ley al artículo 39, 40 y 19 para defender la soberanía del país. Pero por otro lado, pues ellos mismos están coordinando estas operaciones, y está bien. A ver, no lo estoy criticando que estén coordinando esas operaciones con Estados Unidos, a final de cuentas están dando resultados, pero el discurso que da en la mañana es uno, y las acciones de coordinación que tiene con los Estados Unidos, donde sí está permitiendo y solicitando que ingresen aviones, etcétera, etcétera, para lograr dar con la ubicación y que ya no se les escapen esos objetivos, eso también es cierto, y los resultados son justamente operativos sin un solo disparo, sin bloqueos tan masivos como los que hizo el Culiacanazo, sin cantidades de cuerpos por todo Sinaloa, de dos operadores muy importantes de los Chapitos. Esto es trabajo de coordinación y de mucha inteligencia. Pues te agradezco mucho, Luis Chaparro, el ponernos al tanto de todo esto y estar en contacto permanente. Te agradezco mucho. No sé si quieras agregar alguna otra información que se nos haya escapado preguntarte. Nada más, Pepe, yo creo que estar muy pendiente pues de lo que sucede en Sinaloa, y siempre es un gusto estar aquí en tu espacio. Muchas gracias, Luis. Igualmente escucharte. Gracias y buena tarde. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Esto es lo que está provocándole. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.